Bien, vamos a hacer un repaso de lo que fue el tema de temperatura. Decíamos que la radiación solar pues es uno de los elementos de los más importantes porque tiene una relación con respecto al calentamiento de la superficie terrestre y calentamiento que va a ser transportado, transferido hacia la atmósfera a través de la troposfera. Entonces decíamos que el calor en sí viene siendo la agitación de las moléculas del agua o del aire y correspondiente también a los átomos, ¿no?, que componen a la superficie terrestre, que es la que va a absorber la radiación solar, y al agitarse, al ver ese cambio de transferencia, de transmisión del calor, por efecto de la radiación infrarroja, ¿sí?, infrarroja o de onda larga, decíamos, y que la forma o el método para medir la intensidad del calor es la temperatura. La temperatura pues viene siendo la unidad de medida, ¿no?, de la intensidad del calor. ¿Sí? Decíamos que es lo más importante de las formas de transmisión del calor, pues es la radiación solar, y después viene la radiación infrarroja o de onda larga. Hasta ahí habíamos coincidido todos, ¿no? Y que la radiación como elemento importante y la temperatura, porque la temperatura del aire es otro de los elementos del estado del tiempo y del clima de los más importantes, porque vamos a evaluar la temperatura para describir los climas o diagnosticar los climas en la superficie terrestre, ¿no? Entonces son dos elementos de los más importantes, la radiación solar y la radiación de onda larga o infrarroja, y con ello también la unidad de medida o la intensidad de medida del calor, que es la temperatura, ¿no? Pues estos juegan un papel muy importante en un fenómeno de efecto invernadero. ¿Y qué es el efecto invernadero? Pues es el aumento de la temperatura en la troposfera, obedece a los gases que componen al aire. Entonces, de esta manera se va a atrapar o va a quedar en residencia el calor, es decir, la temperatura. Decíamos también que entonces la temperatura es el grado de sensibilidad del calor, ¿sí? Es decir, la temperatura, con esta vamos a medir la intensidad del calor. Las unidades de medida ya las conocen. La más utilizada en México pues es grados centígrados o grados Celsius. Existen otras como la Fahrenheit y la Kelvin, pero son poco usadas en la República Mexicana. Si en algún momento se llegan a topar con base de datos de otros idiomas o de otros países y vengan en grados Fahrenheit o Kelvin, simplemente tendríamos que transformar esos datos a grados Celsius, ¿verdad? Y decíamos que las diferentes formas del calor latente, de evaporación y fusión, pues obedece al estado del agua, ¿no? Entonces, si está en estado líquido, se requiere energía para evaporar esa agua en estado líquido
a vapor, es decir, a gas. Entonces se necesita la inversión de energía, y esa inversión es la que requerimos para transformar un estado de la materia, que en este caso es el agua, y para transformarla a gas pues se necesita de energía, es decir, de la radiación solar y de la radiación infrarroja, ¿no? Entonces, que son las formas energéticas con la cual la superficie terrestre está ganando, porque está capturando esa energía, ¿no? Para ser utilizada tanto o transformada de forma física a otro estadio de la materia, que en este caso es el agua, ¿no? Y si está en estado gaseoso, decíamos que se requiere de que ésta sea absorbida por los gases, en este caso el nitrógeno y el dióxido de carbono, y para lo que se dé la sublimación inversa, para producir de gas a agua sólida, ¿verdad? De gas a agua sólida, o de manera natural, que también se da por la absorción de estos elementos, la sublimación, ¿no? O si está en estado líquido, para transformarla a solidificación, se solidifique, pues se necesita también pues un intercambio de energía de un proceso exotérmico, ¿verdad? Y en este caso temperaturas frías, ¿no? Las formas de transmisión del calor entonces viene siendo la radiación solar. Hay que enumerarlas, hay que a manera de índice tener el registro de esas formas de transmisión del calor, y que es la radiación solar y la radiación de onda larga, ¿verdad? Infrarroja. Y otras formas, que es la conducción, que es propiamente la conducción entre, en este caso para la atmósfera, no lo vamos a llevar a objetos de cocina ni nada de eso, sino que hay que entenderlo en la atmósfera, cómo se da. La conducción se da de la superficie del suelo con las masas de aire que están en contacto con la superficie del suelo, pues va a haber conducción del calor, ¿verdad? De esas masas de aire que están interconectadas con la superficie del suelo. ¿Sí? Hay conducción de la parte más baja hacia la parte más alta. Y la convección es propiamente de los gases y de los líquidos. Es decir, el aire empieza a calentarse, pierde densidad, empieza a elevarse por efecto del calor, de alto calor, y empieza a ascender, a subir el aire, a ascender. Luego llega a la parte alta de la troposfera y se enfría rápidamente y empieza a descender, porque gana densidad, se vuelve muy pesado, el aire frío es más denso y baja. Entonces nos forma un circuito de tal manera que nos forma una celda de convección, pero también puede haber una celda de advección, ¿verdad? Nada más que las direcciones del calor son inversas. El calor está arriba, ¿sí? Por efecto de una inversión térmica, y que posteriormente es un tema que vamos a ver más adelante, lo de inversiones de temperatura, corresponde a la unidad de vientos. Ese tema todavía no lo vamos a tocar. La otra forma de transmisión del calor pues es la turbulencia o la fricción. La turbulencia pues se da por diferencias de masas de temperatura, ¿no? Es decir, diferencias de
de masas de aire, en este caso seco, caliente, con aire cargado de humedad y algo frío. O sea, son diferentes temperaturas. Uno va a formar lo que es una turbulencia, y la fricción es el contacto que tienen las masas de aire con la superficie del suelo, ya sea en un relieve montañoso o en una planicie. Se da también las turbulencias, ¿no? Bueno, los factores que influyen en la variabilidad de la temperatura en la superficie, decíamos que era la distribución de tierras y mares, la influencia de las corrientes marinas, la altura sobre el nivel del mar y la latitud. Que la zona más cálida comprende desde los 0 grados a 30, la templada de los 30 a 60 y la muy fría de los 60 hasta los 90 grados. Y esto demuestra la variabilidad con el factor latitud, ¿no? Entonces vamos a tener tanto corrientes marinas, la influencia en la variabilidad térmica, como el factor latitudinal. Y la altitud sobre el nivel del mar, miramos lo que era el gradiente térmico, que cada 6 grados centígrados corresponde cada 1000 metros. ¿Sí? La temperatura varía cada 1000 metros 6 grados centígrados, o 0.6 grados centígrados por 100 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, a razón del factor altitudinal, la temperatura varía, decíamos. Que también, como gradiente de temperatura y distribución geográfica, la oscilación térmica diaria se da en las primeras horas de la madrugada. Ocurre lo que es la temperatura mínima, y la máxima ocurre después del meridiano de Greenwich, después de mediodía. Y a razón de la estación, la variabilidad anual, pues tenemos que los meses intermedios son entre junio y julio, que son los meses de verano, ¿verdad? Entonces son los valores de temperatura máxima, y los mínimas se presentan antes de febrero y después de diciembre. Son los meses invernales. La temperatura en promedio mínima del 21 de junio, si ustedes observan, para Sinaloa, anda en promedio para esta fecha, 21 de junio, la mínima arribita de 20 grados, no rebasa los 24 grados, ¿verdad? A diferencia, esta es la mínima del mismo día. La máxima tenemos varía entre los 30 arriba de 36 grados, el promedio. Quiere decir que entre Sinaloa, si se fijan, si tenemos un promedio de 20 grados con 32, anda una oscilación térmica en promedio de 12 grados centígrados. Desde la madrugada a mediodía son 12 grados de diferencia. Entonces tenemos un gradiente térmico muy caliente del mes de junio, ¿sí? Una variación térmica semejante a los del desierto, porque los climas del desierto, y ustedes hicieron lectura de ello, a veces se presentan temperaturas hasta 40, 45 grados, hasta más, y en la noche llega a temperaturas casi de congelación, 0 grados centígrados. Entonces son variaciones térmicas bastante fuertes, ¿verdad? Comparadas a los climas del desierto. Aquí tenemos la temperatura promedio del 21 de junio del 2020. En promedio tenemos 28, la temperatura promedio, y la mínima
del 4 de febrero, si se fijan. El 4 de febrero es lo más frío que podamos tener en Sinaloa, donde se han presentado horas frío, es decir, congeladas o heladas de algunos cultivos, sobre todo para el norte de Sinaloa, ¿verdad? Entonces temperaturas ahí andan entre los 5 y 10 grados centígrados. Ya aquí en el centro 15 grados en promedio la temperatura, ¿verdad? De las más mínimas en promedio que hay en Sinaloa. Entonces aquí lo más mínimo que se ha presentado es hasta la mínima 4 grados centígrados. Para que, y esto lo vieron en lectura ustedes, para calcular horas frío, se requiere que las temperaturas promedio estén por abajo de 7 grados centígrados. Y aquí sería conveniente hacer el cálculo exclusivamente de este día, de cuántas horas fríos se presentaron, ¿no? Pero sería irnos exclusivamente a esa base de datos de este fechado, cuando se presentan las horas frío, que es en febrero. Nada más para ese mes tendríamos que calcular temperaturas, cuántas horas frío se presentan en ese fechado, ¿no? El 4 de febrero, para que esté presente, ¿no? Las isotermas decíamos que son líneas que unen temperaturas a una de igual temperatura a una misma altura sobre el nivel del mar, ¿verdad? Entonces, y que aquí en Sinaloa tenemos un promedio, y lo vimos ahorita, si se fijan la línea, está la línea de 20, y tenemos otra línea de 15 a 20, y está bien. Ahorita les mencioné que teníamos hasta 15 para Sinaloa y 20, ¿no? Y algunas manchas ahí en la zona más norte, que es las más mínimas, ¿no? Pero estas isotermas son en promedio de temperaturas mínimas, ¿no? Para invierno. Entonces es el registro de temperaturas. Y las de verano. Las temperaturas veraniegas que están más presentes son los estados de Baja California, Sonora, ¿verdad? Las zonas costeras, que son las más cálidas que hay, y las templadas ya corresponden en la parte de norte de Chihuahua y en algunas partes del altiplano, y ya las muy frías, la Ciudad de México, ¿verdad? Que hasta 15 grados centígrados, en este caso el DF. Ahí sí se aplican lo que son las horas frío en algunos estados, y sobre todo en la Ciudad de México se pueden calcular las horas frío. Y la parte alta de la sierra de Sinaloa y de Durango, ahí se pueden hacer cálculos de horas fríos para los climas templados, ¿sí? Miramos también que la temperatura del aire en la superficie nos representa las lecturas de 1 a 2 metros de altura, las mediciones, ¿verdad? Para medir la temperatura de máximas mínimas en el termómetro horizontal, ¿sí? Se mide el de máximas en la columna de mercurio, ¿sí? Aquí tenemos 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ¿sí? 30 grados. Aquí está una lectura de 25, 26 y medio, 26 y medio, la máxima nos está registrando aquí en la columna de mercurio, si se fijan. Y acá la mínima
El, el termómetro lo identificamos el de mínima porque tiene la forma de herradura, y el de máxima tiene el sensor, en este caso el cuerpo de expansibilidad. Este se expande con la temperatura alta y este se comprime el alcohol. Este es el de mínima. Este tiene un índice que se desplaza, lo empuja el alcohol por diferencia de compresión, se comprime el alcohol y lo vamos a medir en el ojo del índice, la parte más gruesa o la cabeza. Tenemos 10, 15, 20, entonces aquí anda más o menos alrededor de 14, ¿no? 14 grados centígrados la mínima. Entonces es la manera de leer en este termómetro. Y existe el termómetro tipo SITS, decíamos, que se mide en el índice, se mide el de máxima y acá el de mínima. Aquí el de máxima, el índice nos dice 30, 35, 40, entonces sería 30, 31, 32, 33, 34 la máxima. La mínima sería 0, 5, 10, sería 0, 5, 6, 7 grados, ¿sí? El termómetro tipo SITS, de esta manera se lee. Y el mercurio aquí nos va a marcar la hora de observación, la temperatura observada, ¿sí? En este caso se congeló la imagen y la temperatura en la hora que se congeló, ahí estaba marcando la hora, ¿no? La temperatura de la hora observada. En este caso de la temperatura de la hora de la congelación de la fotografía. Entonces tenemos 0, 5, 10, 14 grados, ¿sí? Y acá igual debe de medir igual, 10, 11, 12, 13, 14 grados. Ese termómetro está bien. Si la temperatura, la columna de mercurio nos marca la misma temperatura en ambas columnas, el termómetro tipo SITS está correcto, tiene buen funcionamiento, ¿no? ¿Y dónde van los termómetros? En el abrigo, no van afuera, ¿verdad? O los sensores eléctricos de termógrafos o termómetros van adentro. También van adentro del abrigo o la garita o caseta, ¿sí? Meteorológica. Bien, los tipos de medición o registro de temperatura, que es lo que vamos a ver esta semana, que es la estadística, hacer los cálculos de temperatura de máxima diaria, la temperatura mínima diaria y la temperatura promedio diaria. De esto yo les voy a dar un solo día nada más, y ustedes van a hacer los cálculos, el promedio de temperaturas máximas de un día, el promedio de temperaturas mínimas de un día y el promedio de promedios de todo un día. Ese va a ser un primer ejercicio, y después viene lo que es en este segundo video que les voy a hacer llegar, porque hay otro video que se les va a hacer llegar, video clase, que es el análisis estadístico en Excel, para no serlo largo. Entonces este nada más es un video, una video clase de recuento, porque también hay compañeros que no entregaron el cuestionario, ¿sí? No hicieron entrega del cuestionario que debieron de haber entregado, y hay un examen en promedio esta semana junto con la base de datos de temperaturas que van a entregar esta semana, ¿sí? Va a ser la base de datos y el examen en línea, ¿sí? Dos trabajos, la base de datos de temperaturas, y que lo van a entregar en formato Excel,
y la otra es hacer el examen en línea esta semana. Y los datos que van a cuantificar y analizar en el formato Excel, pues van a ser temperaturas diarias, temperaturas promedios mensuales y las anuales de cada año. Para eso ustedes van a entrar a una base de datos y van a procesar todos los registros de la estación que ustedes van a seleccionar en base al proyecto, de investigación que se va a llevar a un ensayo científico, ¿sí? Es decir, en base al lugar que ustedes van a elegir para llevar de manera hipotética el proyecto, porque no lo van a realizar, nada, van a hacer un pequeño ensayo científico como si lo fueran a hacer, pero no lo van a llevar a cabo. Simplemente es estructurar el escrito de un ensayo científico a manera hipotética. Entonces los veo en el próximo video en el estadístico de temperaturas.